Giovanna Castro y Carlos Villarreal con ustedes. Este último fin de semana han habido protestas en el centro de la capital, promovidas por jóvenes que se denominan parte de la generación Z, en la cual piden diversos puntos, entre ellos, protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, contra el Congreso de la República, contra las administradoras de fondos de pensiones, piden disolución del Congreso, entre otros aspectos. Sobre este tema vamos a conversar con el periodista y analista político Enrique Castillo, a quien le agradecemos por su gentileza. Enrique, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Carlos, muy buenos días. Giovanna, ¿cómo está? Bueno, ¿qué significa, Enrique, justamente que jóvenes ahora, en su mayoría, estén promoviendo estas protestas, estas marchas, ¿no? Ellos han asumido justamente el liderazgo de estas protestas. ¿Qué significa esto dentro del espectro político del país? Bueno, lo que significa es que hay una sección, digamos, de la población que de alguna manera quiere mostrar su rebeldía y su fastidio con temas que atacan directamente su bienestar. Esto empieza con el tema de las AFPs, empieza con esa protesta en contra de lo que significaban las condiciones del reglamento de las AFPs, que tenía que ver con la afiliación obligatoria de los independientes, con los aportes obligatorios y el no poder retirar tu fondo, inclusive cuando cumplías los 65 años. Claro. Eso, digamos, empieza con una protesta espontánea que genera esta sensación de que hay una generación que despierta. Pero poco a poco estas protestas empiezan a tener otro cariz, un carisma político, un cariz que va incluyendo otras plataformas y a la cual se van sumando diferentes colectivos, por ejemplo el de los transportistas, ¿no es cierto?, con el tema de la lucha contra la delincuencia y el abandono que ellos tienen. Pero también significa que se van sumando otros actores, en algunos casos violentistas, en otros casos provocadores, y esto de alguna manera va desvirtuando lo que fue la protesta original. Y eso es lo que ha pasado en los últimos días. ¿Cómo calificarías, Enrique, buenos días, digamos, las medidas que viene optando la Policía Nacional? Porque si bien es cierto, tenemos algunos registros en los cuales se ven a personas que llevan incluso el rostro medio tapados porque están usando polos, muchos de ellos mascarillas, otros gorras o capuchas, se ve que golpean a policías y se llevan hasta una motocicleta. Hemos visto que golpean a policías también la semana pasada frente a Palacio de Justicia, pero vemos también algunas imágenes y quedan registradas de policías que agreden a personas, y en este caso la imagen que más se nos ha quedado grabada es la agresión a un adulto mayor. Entonces, ¿cómo observamos el panorama también de las respuestas que va tomando la Policía Nacional? Esa es la parte, Giovanna, que es lamentable. Como decía, hay un inicio espontáneo, legítimo de la población, que en su primer día, si bien tuvo algún tipo de enfrentamiento, no generó lo que sucedió en los últimos días. Y además, esa marcha generó precisamente el retroceso del Congreso y de la Presidencia de la República en el tema de las AFPs. Pero con el devenir de la segunda, la tercera marcha, ya se van incluyendo, como decía, algunos violentistas que van aprovechando de esta dinámica de los jóvenes. Y en el otro lado, también existe excesos de la policía, es decir, los excesos en ambas partes terminan enfrentándose y la policía no puede distinguir o no sabe distinguir entre quiénes son los violentistas y quiénes son los que realmente pueden protestar e incluso pasar por ahí, que ha ocurrido. Ha habido gente que lamentablemente pasaba por ahí y ha sido detenida. Entonces, estos excesos son los que les resulta a ambas partes difíciles de controlar. Los jóvenes no controlan quiénes se suman a la marcha y quiénes atacan con bombas Molotov o con bengalas, etcétera, y la policía tampoco sabe distinguir, lamentablemente, entre quiénes son los violentistas y quiénes son los que realmente protestan legítimamente. Estamos conversando con el periodista y analista político Enrique Castillo sobre las marchas promovidas por los jóvenes de la generación Z, ¿no? Ellos han marchado junto a transportistas en el centro de la capital contra el gobierno y contra el Congreso también. Ahora, de acuerdo a las encuestas de intención de voto, Enrique, cerca del 62% afirma que aún no ha decidido por quién votar.
y podría cambiar de opinión. Las protestas reflejan evidentemente una insatisfacción hacia la clase política vigente, hacia el sistema político. ¿Usted considera que esta situación, ya proyectándonos al 2026, podría generar la incursión o la aparición, ¿no?, o un triunfo de un candidato antisistema? Yo lo que creo es que hay efectivamente este malestar, este fastidio contra toda una clase política, que incluye, como tú has dicho, Poder Ejecutivo, Congreso, candidatos, partidos políticos en general. Cosas como la que hemos visto, por ejemplo, ayer, de que en el Congreso todos ganan y todos se la llevan, incluso en semana de representación y hasta cuando tienen que hacer Zoom, generan justamente este malestar de la población que ya no cree en nadie. Sin embargo, también es cierto que ese porcentaje del que tú hablas no significa que no va al final a terminar eligiendo a alguien de los que están dentro de, digamos, la lista de candidatos, que son los que son. Ya no puede haber nuevos partidos, ya no puede haber nuevas candidaturas, salvo que emerja por ahí un desconocido que no lo tenemos en el radar. Entonces van a tener que elegir entre lo que hay. Yo, honestamente, dificulto que exista la posibilidad de un antisistema. ¿A qué le llamamos antisistema? O sea, ¿le llamamos antisistema a la izquierda? O sea, Bermejo, Alanoca, López Chau, son parte del sistema. No son nuevos en la política peruana, salvo López Chau, digamos, pero ha tenido vigencia como profesor dentro de la política universitaria. Pero ¿a qué le llamamos antisistema? No pueden haber nuevos actores dentro del Mario Vizcarra, es un antisistema. ¿Quién podría ser antisistema? Entonces, yo veo bien difícil que podamos tener una sorpresa como la que tuvimos en el caso de Pedro Castillo, porque de alguna manera las reglas ya están dadas, las reglas están establecidas, va a ser muy difícil que los candidatos que están ahora como prepostulantes, pero que todos sabemos que van a candidatear, dejen su lugar a alguien absolutamente nuevo, a alguien que va a aparecer al final. Entonces, lo que tenemos es lo que hay y sobre eso hay que elegir. Solo un punto, porque, por ejemplo, nosotros recogíamos a través del equipo de RPP Data hace unos días que el 54% de los jóvenes o de los universitarios, en realidad, perdón, ya no cree, o mejor dicho, piensa que la clase política se va debilitando. Sin embargo, en las protestas, Enrique, nos da la sensación que hay interés de los jóvenes y la denominada generación Z, que además son los nacidos entre 1997 y aproximadamente 2012, que hay interés en la política. Entonces, ¿se contradice un poco el panorama? ¿Hay realmente un involucramiento ciudadano de lo que pasa en nuestro país y de los jóvenes? ¿O cómo tienes una lectura respecto a ello? Eso es lo curioso, ¿no es cierto? Hay una generación Z que efectivamente denosta de todo lo que es el orden establecido. Pero sin embargo, no vemos jóvenes nuevos que estén queriendo candidatear o tener un protagonismo importante dentro de lo que significan los partidos políticos. Lo más joven que tenemos está, por ejemplo, en la disputa interna democrática al interior del APRA. Es lo más joven que tenemos. Después, no veo a ningún joven disputarle la candidatura a ninguno de los líderes que ya están sobre la mesa, incluso en Acción Popular, por ejemplo, donde todos los candidatos son los que ya tenemos. Entonces, sí existe una brecha muy grande, y eso es algo que los partidos políticos van a tener que manejar. Hay una brecha muy grande entre lo que significa la generación Z y vamos a llamarle la generación D. Es decir, los jóvenes llaman a los viejos políticos los dinosaurios, ¿no es cierto? Entonces, hay una brecha muy grande entre ambas generaciones. Ambas generaciones se mueven de manera diferente hasta en su comunicación. Los jóvenes se mueven a través de redes, se mueven a través de todo el tema, digamos, cibernético. Los mayores no, todavía siguen leyendo, impresos, todavía se nutren de otro tipo de información. Pero esa brecha no se consolida a través de un enfrentamiento entre generaciones, políticamente hablando me refiero. No hay un partido de jóvenes, no hay un joven emergente, como lo fue, por ejemplo, Alan García en la época en que Bedoya, Belaúnde y Yaya La Torre eran los líderes de ese momento. Hoy no tenemos eso. Hoy no tenemos jóvenes que estén enfrentándose
justamente a los mayores. Incluso dentro de sus propios partidos. Estará Keiko, estará Cuña, estará Vitocho o estará Barrenechea, en fin, están ellos, pero ¿ven ustedes algún joven que pueda enfrentar esto? Muy bien. Esperemos, ¿no? A ver si es que surge alguien, ¿no? De aquí a las elecciones propiamente dichas. Ojalá que Sí. aparezca alguien que con bríos renovados y con mente renovada y con una visión distinta de lo que significa la política, que no sea justamente la que tenemos ahora. Ahora, ¿qué trascendencia cree usted, Enrique, tendrá justamente el voto de los jóvenes en las próximas elecciones? Va a ser fundamental. No solamente el voto de los jóvenes, sino, mira, un poco antes, la comunicación de los jóvenes a través de las redes sociales. Sí. Esto va a ser fundamental. El problema va a ser que, digamos, como siempre ocurre, y está pasando ahora, ¿cuántos de los líderes políticos en este momento están tratando de aprovechar justamente el empuje de los jóvenes a través de redes sociales, sea TikTok, sea Instagram, cualquiera de esas redes? Ellos están tratando de aprovecharlo. El problema es cuánto se van a identificar los jóvenes con rostro o cuánto se van a identificar los jóvenes con ideas, con programas, con visión de país. Si los jóvenes van a identificarse con rostros, con actitudes, con bailes, con canciones, tenemos un problema. Si en cambio se van a identificar con ideas, con planteamientos, con lo que significa capacidad para ver el país desde otro ángulo, vamos a ganar muchísimo. Que es lo ideal, ¿no? Sí. Eso sería exactamente lo ideal. Es decir, cómo los jóvenes pueden apostar por un cambio en lo que significa la posibilidad de ver el país y de manejar el país. Y no solamente de ponerse a bailar, sea con un candidato, o con un político, con un grupo. Ya nos ha pasado. En elecciones anteriores hemos tenido jóvenes que se han identificado con algunas que eran más o menos de su generación y que podían bailar como ellos. ¿Dónde están esas personas ahora? Bueno, perfecto. Enrique, muchas gracias como siempre por atendernos, por estar en la rotativa del aire. Muy buen día. Carlos Vivanna, buenos días. Gracias, Enrique. Conversábamos con Enrique Castillo, periodista, analista político, sobre las consecuencias, la lectura en general de las manifestaciones también que se han dado en los últimos días en la capital y que han involucrado a la generación Z y varios temas justamente de coyuntura. Son las 7:03 de la mañana, pausa.